Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Algunos de la multitud que habían oído a Jesús opinaban, este es verdaderamente el profeta. Otros decían, este es el Mesías. Pero otros preguntaban, ¿acaso el Mesías vendrá de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Y por causa de él se produjo una división entre la gente. Algunos querían detenerlo, pero nadie puso las manos sobre él. Los guardias fueron a ver a los sumos sacerdotes y a los fariseos y estos les preguntaron, ¿por qué no los trajeron? Ellos respondieron, nadie habló jamás como este hombre. Los fariseos respondieron también, ¿ustedes se dejaron engañar? ¿Acaso alguno de los jefes o de los fariseos han creído en él? En cambio, esa gente que no conoce la ley está maldita. Nicodemo, uno de ellos, que había ido antes a ver a Jesús, les dijo, ¿acaso nuestra ley permite juzgar a un hombre sin escucharlo antes para saber lo que hizo? Le respondieron, tú también eres Galileo. Examina las Escrituras y verás que de Galilea no surge ningún profeta. Y cada uno regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, la palabra del Señor hoy nos está invitando, ¿verdad?, a nosotros con estas intervenciones muy interesantes. Primero de estos soldados que son enviados, ¿verdad?, para traerle a Jesús preso. Eso es lo que están queriendo que suceda. Pero sin embargo, ellos dicen, cuando van para detenerlo, se dan cuenta, dice, que como nadie nunca habló, dice, como nadie nunca habló. En Vera, o en Veñan de Yara, y les impactó. Esto es esencial y fundamental en el mensaje que nosotros transmitimos, queridos amigos. ¿Por qué estos soldados que tienen una misión tan importante y además son los soldados que tienen que ir y traerlo? Es decir, aquí es obediencia total, pero sin embargo, cuando nos encontramos ante la verdad y la verdad de Dios, la verdad de Jesucristo, no nos resistimos, no nos resistimos. Siempre se dice que lo esencial y lo fundamental de lo que la palabra de Dios nos pide es la persuasión. Persuasión. Ese es el género verdaderamente para una verdadera conversión. No es el fanatismo como sectas protestantes, mucho fanatismo, porque, no. No es fanatismo, es persuasión. Y justamente entonces, como les decía, el primer elemento ya para entender como una lección de la palabra de Dios es la persuasión, la capacidad de transmitir el mensaje, y es lo que hace Jesús, porque ellos lo primero que dicen, nadie habló jamás como este hombre. Así vienen a dar la respuesta. Pero los fariseos se enojan, ¿verdad? También ustedes se dejaron engañar. La persuasión va mucho más allá, queridos hermanos, no es un engaño. La persuasión es la capacidad de que ven a betume, reñe punua lleva, rey cuamba, evala ande ina lleva, y ahí viene la reflexión. Upeaje se la eñamindu uya eñande. Es decir, reflexionar profundamente, entrar, saber, conocer, pero ¿qué es lo que me está diciendo? Nadie habló como este hombre. Qué interesante. Pero los fariseos ciertamente que no lo han escuchado, solamente lo enviaron, no hicieron la tarea que ellos habían pedido. También ustedes se dejaron engañar. Y después agregan algo más. ¿Acaso alguno de los jefes de los fariseos ha creído en él? Esto también es importante, esta pregunta. ¿Por qué? ¿Y por qué con esto, al final de cuentas, está diciendo que nosotros nos creemos? Como yo soy jefe, como yo estoy al frente, como yo soy tendotá, etcétera, etcétera. Shei hoy. Para la famosa ñande ya de coña de bude, shei hoy, shei hoy.
entonces tu paobe, no endusei veñan de yarañe, no ñembo esei y todas esas cosas. Porque she hay cuapaobe, she hay cuapaobe. Por todas partes escuchamos, querido hermano, lastimosamente dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra cultura, ¿verdad? Entonces él dice, ¿acaso alguno de los jefes de los fariseos? Porque entonces quiere decir que nosotros, la Sheikh hoy, ese fue el famoso considerarse como un dios, porque Sheikh hoy, Necotemi ya va a ver, Necotemi, Necotemi la ñembo, Necotemi la amisabe, Necotemi la ñe confesa, ¿por qué? Porque te consideras como si fuese un dios, ¿verdad? Y después continúa, la gente dice que no conoce la ley, está maldita, es decir, porque esta gente sencilla, oye, pues acá ve catú, hindú, ñamindu, pero después ve ese testimonio, ¿verdad? En la persona de quien está hablando, en este caso en la persona de Jesús. Y ese es el cristiano que tiene el corazón abierto y sencillo. Solamente, dice, los sencillos de corazón son los que pueden entender el mensaje de salvación. Porque el egoísta, el orgulloso, el autosuficiente, oñembotea lleva. Oñembotea y yupe oí. Apebe entonces va a ver herméticamente. Entonces es imposible. Doy que se bala. Ni, los sabucanos se vinieron y otras cosas. Porque ya está. Él se quiere autoconvencer de ciertas situaciones que sin embargo no son así, ¿verdad? Bueno, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia hoy al Señor que nos ayude verdaderamente siempre a mejorar, a cambiar, a abrirnos a la gracia de Dios. Sobre todo que estamos cada vez más cercanos también al tiempo de nuestra Pascua. Que así sea. Que así sea.